Bueno, en primer lugar, yo soy Ainhoa Guillén, soy criminóloga, que siempre lo recalco, ya que ese es el motivo principal por el cual me dedico más a la parte humana de la ciber, que muchas veces se nos olvida. Y dentro de la criminología, pues siempre mi interés principal fue la parte de cibercrimen, ¿no? Así que digamos que el área de ciberinteligencia pues era como el sitio ideal para desarrollar mi carrera. Así que tiré por el ámbito de la ciberinteligencia hasta que llegué al estudio de los threat actors. Y ahí me quedé. Ahí me quedé porque me pareció apasionante ver cómo a veces se nos olvida que el cibercrimen tiene cara, ¿no? Que tiene ciertos rostros. Y por cosa de esos olvidos, parece que a veces no ponemos soluciones realmente efectivas que tengan en cuenta este factor. Así que más o menos ahí un poco pues centré la carrera y especialmente dentro de los threat actors a mí me gustaron particularmente los afiliados de ransomware. Sobre todo por la costumbre que tenemos de ver al ransomware como si fueran grupos y no ver nunca a estos afiliados. Así que bueno, además de eso me dedico a la docencia, a la divulgación, a las redes sociales. Creo bastante contenido, ya que me gusta bastante que el conocimiento llegue a todas las partes, ¿no? Y al final, como me encargo un poco de la parte humana, pues es algo que creo que merece ser difundido. Y por otro lado, pues aquí tenemos a Jorge Testa, que es el cerebro técnico de la operación. Jorge se ha especializado mucho más en la parte de desarrollo, de arquitectura de sistemas, pero siempre le ha tirado también la Intel, ha sido siempre como su talón de Aquiles. Así que bueno, se vino conmigo a hacer el equipo y pues tiró por el tema de la investigación independiente, ¿no? Y juntos pues nos encontramos un poquito en el underground, ¿no? De comentar pues todos estos temas y del típico colega con el que en vez de juntarte los fines de semana a hacer CTFs, pues te juntas a hacer investigaciones. Un poco raro a lo mejor, pero bueno, ese fue nuestro caso. Y de ahí nació pues nuestro pequeño proyecto, que es Syndicate, que es lo que estamos tratando de sacar adelante, ¿no? Un poco, que sería pues esa compañía que viene a revolucionar un poco el panorama de la ciberinteligencia, dándole esa capa humana que creemos que hace falta. Para ello, hoy vamos a presentar un framework en el que llevamos meses trabajando, que se llama Minerva, que el nombre tiene su sentido. Para el que no lo sepa, Minerva es una diosa de la mitología griega que pues representaba el conocimiento. Y bueno, Minerva no solo porque sea el nombre de la diosa, sino porque significa modelado, de identificación, de vectores, de amenaza y bla, bla, bla. Es difícil el nombre, es mío y yo todavía no me lo sé. ¿De dónde nace Minerva? Nace de detectar una insuficiencia. Cuando empezamos todos como analistas, nacemos un poco bajo la matriz de Mitre, ¿no? Creo que todo el que haya pasado por CTI o analista de seguridad, pues ha pasado por el framework. A raíz de muchísimos debates, nosotros teníamos como una cierta insatisfacción con este framework, ya que veíamos muchísimas casuísticas que se escapaban de su control. Cuando entraban vectores que tenían más que ver con la conducta humana, con las motivaciones o incluso a veces con el propio contexto, veíamos que nos resultaba insuficiente. Es un apoyo muy bueno para trabajar, sin ninguna duda, pero había algo que echábamos en falta. Si bien sabemos que Mitre se centra mucho en el análisis de las técnicas, tácticas y procedimientos, tiene un pequeño problema, y es que es un framework muy generalista que sirve para casos de uso bastante generales, pero que cuando tú le metes esas casuísticas específicas que al final son las que vivimos en nuestro día a día, digamos que deja de ser una guía tan eficaz respecto a varios puntos que vamos a repasar ahora después. Por lo tanto, de ahí nace esa necesidad de decir, siempre tenemos que estar dando nosotros apoyo como analistas en ese sentido de vamos a ver el contexto de esto y la motivación y por qué este actor ha hecho este ataque y cómo es este actor, qué le motiva, cómo es su psicología, cómo es su conducta, por qué hace lo que hace. Así que pues como nos gusta un poco automatizar las cosas y darle esa vuelta de tuerca, dijimos, oye, que si Mitre tiene un framework, ¿por qué nosotros no? Y dijimos, pues vamos a ponernos manos a la obra, ¿no? Y vamos a crear ese framework de trabajo. Y pues ese fue un poco el nacimiento de Minerva y el pretexto con el que nos pusimos manos a la obra. ¿Qué fue donde nos quisimos centrar principalmente para suplir esas carencias de lo que hablo? Primero, la fragmentación del análisis.
como os había comentado antes, no tiene una visión que pueda examinar las amenazas como fenómenos un poco más globales, ¿no? Es decir, al final tú tienes una matriz llena de técnicas, pero no tienes nada más. Luego puedes ver pues, alguna información sobre grupos, alguna información sobre mitigación, pero tú no puedes ver realmente cómo está el panorama de las amenazas ni a nivel global, ni por geografías, ni por sectores. Y eso es algo que los analistas hacemos muchísimo. De hecho, en inteligencia el Threat Landscape es como nuestro pan de cada día y nuestro trabajo más habitual. Entonces, era una buena idea que tuviéramos un framework de apoyo que nos ayudara a ver esa generalidad, ¿no? Y ese cómo está el panorama a día de hoy. Fuera un poco que ya no solo incluyera las técnicas, sino que nos diera más variables, como lo que hemos hablado antes, la contextualización. Y ahí nos lleva al segundo pilar, la desconexión contextual. Al final no podemos evitarlo. Vivimos en un planeta que cada 2 por 3 tiene tensiones, tiene conflictos. La geopolítica es una de las principales vectores por los que los cibercriminales a veces deciden realizar un ataque a un sector o a una geografía y no a otro. Y también hay una falta de un marco que capture esto, porque normalmente son los analistas de inteligencia los que con su conocimiento en geopolítica cogen los ataques, los ciberataques en este caso, y le ponen esa contextualización. Y aquí nos preocupaba una cosa en especial. ¿Qué pasa con Mitre cuando los ataques trascienden a lo físico? Es decir, todos conocemos pues, vectores de ataques que empiezan en el mundo físico. Tenemos los insiders, por ejemplo, que afectan a muchas compañías. Tenemos técnicas como la de dejarte el USB en una empresa y entrar por ahí de modo físico, entre comillas, también. O, sin ir más lejos, pues tenemos luego cuando los ciberataques sí que tienen una repercusión física. No sé si lo sabéis, pero hace un año o más de un año hubo un incidente en Irán en una planta que era de la industria metalúrgica, que tomaron el control de la planta, y este ataque es súper interesante de investigar, pero el resultado final, para no extenderme, fue que le pegaron fuego a la planta, los cibercriminales, a distancia. Es decir, ¿qué pasa con Mitre cuando tenemos este tipo de ataques? No tenemos el cómo seguir un framework para estandarizar un poco este tipo de impactos, ¿no? Pues ahí también quisimos decir, vale, pues a esto también tenemos que darle ese puntillo de relevancia porque creemos que es un poco el futuro, ¿no? Yo creo que de momento estamos en ese momento que es como caminar en ese alambre fino donde parece que nadie se atreve de momento a hacer esas causas físicas. Pero ¿qué pasaría en el caso de un conflicto global? No habría miramientos. Y luego pasamos al último pilar donde nos hemos centrado, que es el psicotécnico. Al final, pues obviamente para estandarizarlo, Mitre se centró puramente en las técnicas más habituales. Pero estas técnicas pueden variar muchísimo según el comportamiento humano. Al final, pues el ser humano es creativo, el ser humano es innovador, busca formas nuevas de hacer las cosas constantemente. Y además tiene algo muy importante que lo caracteriza, que es la motivación. Por ejemplo, ahora estamos viendo un caos de cómo grupos que antes tenían unos patrones definidos de ataque están cambiando y utilizando otros patrones que no les corresponden. Por ejemplo, pues, tenemos hacktivistas haciendo ataques técnicos, haciendo casos de ransomware por parte de grupos hacktivistas. Tenemos todo este tipo de cosas que nos están incluso desordenando un poco los patrones. ¿Por qué? Pues precisamente por esa motivación. Así que dijimos, bueno, vamos a meternos en un embolado que ya toca y llevamos muchos meses sin hacer nada nuevo. Vamos a darle solución a esto. Y así decimos, vale, vamos a coger estas 3 problemáticas y vamos a tratar de darle solución. ¿Cómo le damos solución? Pues cuando nace Minerva dijimos, por un lado tenemos que meter ese análisis integral que siempre nos caracteriza, ¿no? Si Jorge siempre está a la vanguardia de la técnica y buscando todo lo nuevo, más nuevo que hacen los cibercriminales, yo siempre le estoy dando la tabarra del por qué lo hacen, ¿no? Yo le pregunto, ¿y esto por qué? Así que dijimos, vale, hay que dar respuesta a esos porqués, pero de forma metódica, estructurada, ordenada, con un framework que nos permita, de un solo vistazo, poder sacar las claves.
Al final, esto no deja de ser un apoyo para el analista. Nadie sustituye el cerebro de un analista. Pero si tenemos un framework que nos lo estandarice y que nos ponga las claves principales, yo no sé a vosotros, pero a mí como profesional esto me hubiera hecho un mundo en muchas situaciones, ¿no? Ya tienes una guía por el cual pues quizá incluso puedas hacer un mejor análisis de la situación. Luego, por otro lado, decidimos que tuviera ese patrón de interconexión. Es decir, no queríamos dejar de lado tampoco lo tradicional, lo que funciona. Cuando normalmente veis un perfilado de un actor, vais a encontrar variables como sectores, countries, targets predilectos o incluso pues, los canales donde se mueve o por donde te puedes comunicar con él. Entonces no queríamos dejar esto de lado, pero nuestro fuerte vino después. Vino con la variable que ahora os explicaremos más en profundidad del dolor. No sé si conocéis un poco la pirámide del dolor, que es un poco más del área de threat hunting, pero básicamente es una pirámide que dice que en cuanto más conocimiento técnico tenemos sobre los ataques que realiza un grupo o un actor, mayor capacidad defensiva tenemos, ¿no? Y cada ítem pues, se va colocando en una pirámide. Cuanto más arriba, pues es un indicador más único que permite hacerte una defensa más efectiva. Pues nosotros le dimos la vuelta, ¿no? Sabéis que siempre tenemos un perfil muy ofensivo contra los cibercriminales, porque partimos de la base de que no hay que olvidar que el cibercrimen es la lucha contra los cibercriminales en todos los sentidos. No solamente es defendernos y protegernos, sino que hay que luchar de forma activa contra ellos. Y como nos gusta la ofensiva, dijimos, ¿cómo le podemos hacer daño a estos tíos? ¿Qué les duele? ¿Qué les preocupa? Y como llevamos bastante tiempo pues, interactuando y teniendo fuentes y metidos un poco como en la cabeza de ese tipo de gente, pues empezamos a tirar del hilo un poco y a recabar información, ¿no? De ¿qué te pasaría si sabemos A de ti? ¿O qué pensarías si averiguan esto de ti? Y empezamos a sacar sus miedos, es decir, a lo que realmente ellos temen. Y así nace la variable del dolor. Y entonces lo hemos fundamentado en ese tipo de datos que sabemos que a ellos realmente les podrían desarticular el negocio y lo hemos fusionado junto a los datos tradicionales, quedando Minerva un poco entre esos dos mundos, ¿no? El mundo de la ofensiva, que es de donde también sacamos la prevención, pero sin olvidar lo tradicional que sí que funciona. Y por último, todo esto nos da una visión muy estratégica. Al final, otro problema que hemos ido detectando a lo largo de nuestra carrera ha sido que hay una desconexión enorme entre el C-level y los técnicos. Al final, por esa cadena de comunicación se va perdiendo información, se va perdiendo información, se va perdiendo información y normalmente vemos que eso no está bien alineado. Es decir, falta un puente que conecte realmente ambas realidades para que ambos puntos sean conscientes, ¿no? Así que dijimos, nosotros que podemos tener esa visión profunda de las amenazas y sobre todo de esa parte conductual humana, podemos hacer como puente entre esos dos mundos, entre los analistas y los técnicos, pero también el C-level, que es uno de los propósitos de nuestra visión estratégica, ¿no? Coger ese punto intermedio para las dos partes y que puedan entender la realidad del panorama, la realidad de la amenaza y a lo que verdaderamente se enfrentan, sacándolo un poco del margen estricto que solemos seguir de legislación, requisitos, prensa, medios de comunicación, etcétera, etcétera, que al final pues, van influyendo en nuestra forma de ver las cosas y en nuestra percepción. Así que de ahí pues, ha nacido este proyecto que os va a contar Jorge ahora de una forma maravillosa. Así que te toca. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y efectivamente, como comentaba Ainhoa, aquí quiero recalcar dos conceptos claves, ¿vale? Que es, por un lado, estandarización y lenguaje. Eso es lo más importante respecto a Minerva, ¿vale? Voy a retroceder un par de pasos para hablar un momento de Mitre, porque es imprescindible mencionar un par de aspectos para comprender cómo funciona Minerva, ¿vale? Para aquellos que no estéis totalmente familiarizados con Mitre, Mitre efectivamente se centra única y exclusivamente en la parte técnica de un ataque, ¿vale?
Tiene desde, por ejemplo, si utilizo Cobalt Strike, utilizo un Command and Control, accedo vía RDP a una máquina comprometida, utilizo credenciales válidas, etc, etc. ¿Vale? A cada una de esas, digamos, técnicas, que de ahí viene la palabra TTPs, tácticas, técnicas y procedimientos, le asignamos un identificador único, que en este caso puede ser T1134, etc. ¿De acuerdo? Con Minerva lo que hacemos es algo muy parecido, porque para nosotros lo más crítico, cuando hablábamos Ainhoa y yo de cómo implementarlo, era conseguir crear un lenguaje homogéneo para todos aquellos, no solo que sean clientes de Syndicate, sino para toda la comunidad de inteligencia, ya sea nacional o extranjera, ¿vale? Por eso tenemos dos pilares críticos en Minerva. Por un lado la parte de actividad y por otro lado la parte del pain, que es lo que comentamos, que está inspirada en la pirámide del dolor basada en los IOCs, ¿vale? En los indicadores de compromiso. La parte de actividad, independientemente tanto si es relativa a lo que ha hecho el actor como lo que conocemos del actor, que sigue la parte de pain, tiene su identificador homogéneo a lo que sería Mitre. En este caso, todo lo que es de actividad comenzaría con la letra A, seguida de un número, ¿de acuerdo? Ahora explicaremos más en profundidad qué implica cada número. Si es la parte del dolor, empezaría con la P de pain, ¿de acuerdo? Y aquí la parte crítica es, independientemente de si los analistas, investigadores, C-levels, etc., son de habla hispana, de habla inglesa, hablan francés, hablan alemán, no importa. Para nosotros, a nivel programático, siempre van a seguir la identificación única, que puede ser A114, que equivaldría a actor que opera de manera individual, pero está relacionado a una organización criminal con jerarquía, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo veremos más en detalle. Para aquellos analistas, investigadores que hablen español, sería obviamente amenaza individual que colabora con organización criminal. Perfecto. Independientemente de cómo sea para la parte inglesa, siempre vamos a poder identificar el A117, por ejemplo, ¿vale? Eso es muy crítico, porque luego ya veremos más adelante cómo la parte, digamos, más operativa, más de la plataforma, que comentaremos, es transparente y debe ser siempre transparente, ¿vale? Explicado ese concepto, ¿qué es lo que entendemos por actividad? Vale, nosotros vimos dos pilares básicos. Por un lado, el actor, que son, digamos, conocimientos que varían bastante poco con el paso del tiempo. Van aumentando a medida que se realizan más y más investigaciones sobre dicho actor. Y por otro lado, la parte de, digamos, actividad, que es lo que puede realizar un actor en un momento oportuno, en un momento individual aislado en el tiempo. Esto puede ser desde una publicación en un foro underground, en un canal privado de Telegram, en una actividad relacionada con una fuente un poco más privada, etc. Todo eso es lo que correspondería a la parte de actividad de Minerva, ¿vale? Yendo un poco más al detalle, por ejemplo, tenemos A1, que correspondería al índice de amenaza, ¿vale? Es la taxonomía del propio actor. Es un actor que opera de manera individual, es un actor que forma parte de una organización criminal, es un actor cuya actividad se basa en lo que consideramos gangs, que son grupos que pese a que colaboran entre sí, no están jerarquizados suficientemente como para considerarlos una organización como tal. Tenemos hasta, creo recordar, que 8 o 9 categorizaciones única y exclusivamente para el tipo de operativo, ¿vale? del actor. Luego tenemos las motivaciones, es algo que es crítico para nosotros. ¿Por qué lo hace el actor? Todas las actividades tienen un porqué, todas. Desde una ganancia financiera, que es lo que se supondría lo más típico, pero también hay una expectativa de ganar reputación, puede haber incluso un deseo de venganza, puede haber incluso una motivación de generar ruido, que esto también se ha visto, generar ruido de cara a, oye, yo sé que la empresa fulanita o la empresa menganita tiene un equipo de seguridad dedicado a monitorear la dark web o foros underground. Si nosotros, como criminales, nos dedicamos a generar falsos positivos o publicaciones que realmente no llevan a ningún lado, activaremos a esos equipos de respuesta y desgastaremos recursos. Eso es una motivación. Todo eso está mapeado en el índice A2, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que es la actividad observable, correspondiente al A3, que esto es básicamente el grueso de la actividad, que es donde desglosamos qué es lo que hace. Ya hemos visto el cómo, hemos visto el por qué, pero ¿qué hace? Bueno, pues puede ofrecer un acceso, ya sea venta pública o venta privada,
puede, por ejemplo, compartir conocimientos sobre cómo llevar a cabo un ataque, o puede compartir conocimientos sobre cómo mejorar la OPSEC, la seguridad operativa, de cara a no ser detectado. Tenemos en este conjunto de la 3 hasta 7 subcategorías, y dentro de cada subcategoría una media de unas 5 categorías internas. Esto quiere decir que por cada grupo dividimos en subgrupos todavía más para hacerlo más granular, ¿vale? ¿Por qué? Porque en base a todas las investigaciones que hemos estado realizando durante toda nuestra experiencia, hemos logrado mapear muchas y muy diferentes actividades de cara a no se tiene que tratar igual una venta de un acceso, tanto si es pública como si es privada, a si lo que estoy haciendo es publicar datos en forma de leads o en forma de, por ejemplo, datos de contacto que tienen otra finalidad para otra actividad futura. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para nosotros. Luego tenemos el A4, lo que correspondería a canales de amenaza. Aquí también nos hemos explayado mucho porque para nosotros es muy relevante la comunidad o el medio que utiliza el actor para realizar la actividad. Por ejemplo, no es lo mismo que un actor que no tiene reputación publique un leak en un foro como por ejemplo Bridge Forum, que podemos considerar más mainstream pero de menor nivel técnico, a que lo haga por ejemplo en Exploit, que es un foro ruso de acceso privado donde solo accedes cuando ya tienes reputación previa o previo pago en otras comunidades, y el público o el alcance de dichas publicaciones llega a otro target totalmente diferente, ¿vale? Entonces nosotros tenemos diferencias muy notables entre dónde lo hace y qué acceso tiene ese canal, qué cantidad de alcance, similar a como sería en un equipo de marketing, ¿vale? A cuánta gente llega, a cuántos actores llegan esos canales. Aquí también tenemos, por ejemplo, Telegram, tenemos Talks, tenemos Signal, tenemos no solo los canales públicos, sino también los canales de comunicación. Se comunica vía PGP, por mensajería privada vía correo, utiliza sistemas de cifrado específicos que no están estandarizados en soluciones ad hoc, etc. Todo eso lo tenemos absolutamente mapeado, ¿de acuerdo? A5, el origen del compromiso. Esto también es muy interesante porque nosotros hemos observado que en Intel muchas veces hay esa diferencia, como comentaba Ainhoa, entre lo que es la Intel pura, de qué conozco, qué sé del actor, del hecho, pero no hay esa comunicación interna entre la gente técnica y la gente de Intel. Es decir, a la gente técnica normalmente no le suele importar el quién o el qué está detrás, le importa el cómo. Mientras que a la gente más de Intel no le interesa el cómo, le interesa el qué y el por qué. Entonces, este A5 está destinado a mergear esas dos vertientes, porque comprender por qué o ser capaces de dar un grado de confianza de cómo o por dónde ha podido venir el ataque o el compromiso es crítico. Por ejemplo, si nosotros tenemos claro que el actor ha podido comprometer a la víctima mediante credenciales válidas que están expuestas en logs o en infostealers de venta privada o en Russian Market, que es un foro exclusivo es un marketplace realmente de venta de credenciales, todo eso es muy, muy relevante. También, por ejemplo, aspectos como, oye, este actor realmente no ha comprado nada, no ha realizado como tal ningún ataque sofisticado, lo único que ha hecho ha sido monitorear los assets, los activos de la víctima, y ha conseguido encontrar el hueco mediante una configuración insegura, mediante credenciales expuestas, mediante un puerto o una vulnerabilidad en una versión deprecada de FTP, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, este A5 es muy importante para nosotros porque es el puente entre el porqué técnico y todo lo demás que conocemos de la actividad, ¿de acuerdo? Por último, el A6, lo que comentaba Ainhoa, cosas que ya se estaban haciendo tiempo atrás, como por ejemplo el sector de la víctima, ¿no? Esto nos ayuda a realizar un listado bastante exhaustivo del historial victimológico del actor. Y A7, lo que es la geografía. Acá ahora veremos cómo se combina con la parte de dolor, que es de dónde viene la víctima. La víctima es de Latinoamérica, pero no tenemos muy claro si tiene sedes también en alguna parte de Europa, o tenemos claro que es una víctima localizada en Alemania, etc. Todo eso iría en la parte de A7, ¿de acuerdo? Luego, la parte importante, lo que consideramos nosotros la joya de la corona, ¿vale? Que es el dolor. Ya hemos visto el pilar de Activity y esta sería la parte del dolor, ¿de acuerdo? Esto es lo que
en nuestra humilde opinión, creemos que no hemos visto mucho, por lo menos por nuestra parte, y es el granito de arena que realmente queríamos aportar a todo este conocimiento que tenemos. Esta parte es exclusiva y totalmente relativa al actor. Es cuánto conocemos del actor. Y cuando digo cuánto conocemos es absolutamente todo lo que se os ocurra, o al menos hasta lo que se nos ha ocurrido a nosotros. Lo localizamos en 3 niveles, ¿de acuerdo? 3 niveles que, por cierto, este firmware ahora mismo está en modo beta, o sea que es susceptible a cambiar, ¿vale? Pero localizamos 3 niveles: el fundacional, el táctico y el crítico, lo que consideraríamos más operativo. En la parte de fundación tenemos entidades identificadas. ¿Qué entendemos por entidades identificadas? Son todos aquellos, digamos, IOCs, entre comillas, que aplicaríamos a CTI tradicional. Es decir, una IP, un dominio, un subdominio, una URL, una billetera, un correo electrónico, una cuenta en XSS, un alias en exploit, todo lo que tenga que ver con, oye, sabemos que este actor opera todo esto, ¿vale? Esto es muy importante porque mediante estas entidades podemos cruzar datos. Es decir, si el actor A utiliza un identificador de TOCS para comunicarse y ese mismo actor, o mejor dicho, un actor X en otro foro con otro username totalmente diferente, publica el mismo identificador de TOCS que el actor A, tenemos un cruce muy relevante. No tenemos confirmación 100%, pero tenemos unas evidencias bastante reveladoras de que posiblemente podrían tratarse del mismo actor. Para eso sirven las entidades identificadas, ¿de acuerdo? Luego tenemos el nivel de paranoia, que es algo que no vemos mucho, pero es realmente importante. No sé si os acordáis cuando Bridge Forum sufrió, digamos, este pequeño percance con el FBI y demás hace no muchos meses. Los actores se volvieron locos porque pensaron que todo se volvió un honeypot, perdieron la confianza en el foro, perdieron la confianza en los principales administradores, no sabían quién estaba con quién. El nivel de paranoia aumentó. ¿Por qué lo vimos? Porque cuando intentábamos hacer investigaciones nos resultaba mucho más difícil, porque el nivel de paranoia de todos estaba por las nubes. Entonces, esto que normalmente ocurre a nivel global cuando ocurren operaciones policiales, también ocurre cuando un actor sufre determinados percances o contratiempos, de la naturaleza que sean. Entonces, categorizamos la paranoia en 3 niveles, que es bajo, medio o alto. Luego explicaremos con un ejemplo por qué, ¿vale? Luego está el estado emocional. Esto también es muy importante. El estado emocional en el que se encuentra un actor a nivel mental, a nivel de, oye, ¿está fatigado? ¿No lo está? ¿Está motivado? ¿Está bastante venido arriba porque ha conseguido realizar un compromiso y le ha salido bien la venta? Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar o nos puede perjudicar de cada investigaciones futuras. Luego tenemos la categoría más táctica, ¿vale? Que es la accesibilidad para introducir coberturas. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginemos un actor A que está atacando a un cliente nuestro, ¿de acuerdo? Necesitamos información privilegiada, entonces parte de lo que hacemos en Syndicate es intentar meter coberturas con ese actor. Coberturas que tengan suficiente reputación, que ganen la confianza del propio actor para conseguir información exclusiva que nos permita prevenir ataques, ¿vale? Porque nuestro core, es lo que hablábamos Ainhoa y yo, es... Aunque apaguemos fuegos, intentamos que no ocurran, ¿vale? O sea, el core es prevenir, ¿de acuerdo? Entonces, la accesibilidad para las coberturas es cómo de duro es ese actor, teniendo en cuenta todas las variables que ya os hemos contado, para introducir nuevas coberturas. ¿Es accesible? No lo es. Ahora mismo está en un mal momento para hacer amigos nuevos porque tiene un nivel de paranoia muy alto y tiene un estado emocional bastante bajo debido a que le ha salido mal una operación. Todo eso lo mapeamos dinámicamente. Y en base a esto podemos decidir, cuidado, necesitamos meter una nueva cobertura, pero ahora no es buen momento, no la quememos. Vamos a esperar unas semanas a ver si mejora y cuando Minerva nos comente que efectivamente ahora ha bajado todo relacionado a la paranoia y al estado emocional y suba la accesibilidad a la cobertura, es el momento de hacerlo. Para eso está. Luego la dominancia, ¿vale? La dominancia es crítica. No es lo mismo enfrentarte a un actor que tiene siempre un, digamos, grado de cooperación bastante sumiso, es decir, sus relaciones interpersonales sean mucho más suaves, a un actor normalmente bastante más maduro, con conocimiento de su campo, bastante técnico, que sea bastante difícil meterle mano, ¿vale? Todo eso también lo manejamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mandar a un investigador junior a un actor
muy duro a nivel de dominancia que mandar a un senior. El senior siempre va a estar mucho más preparado porque sabe cómo tratar a un actor, sabe cómo jugar con esas relaciones interpersonales, esas jerarquías de no, yo mando más que tú, no, yo soy colega pero tampoco te confíes demasiado, etc, etc, ¿vale? Luego el idioma y el origen, esto es muy importante. Que un actor hable un idioma no quiere decir que sea de un país que hable ese idioma, ¿vale? Tanto en sentido positivo como en negativo. Entonces, para nosotros es muy importante tener clasificado todos los idiomas de los que tenemos evidencias que habla de un actor, para a partir de ahí, luego con los analistas, poder decidir si realmente este actor machea con lo que creemos que es su origen, su país de origen o no, en base al idioma, ¿de acuerdo? Y por último, la parte crítica, la parte de lo más operacional posible, que es la sofisticación. Este actor a nivel técnico es sofisticado, tiene herramientas, tiene recursos para llevar a cabo ataques muy, muy grandes, o simplemente es lo que conoceremos como un script kiddie que opera en Bridge Forum y se basa de refritos, como lo llamaríamos, ¿no? Y se dedica a hacer ruido. Lo mismo la educación, no es lo mismo un actor que tenga 17, 18, 20 años, que acaba de salir del instituto y no hace nada más, a un actor de avanzada edad, vamos, bueno, avanzada edad, disculpadme, tenga 30 años o por el estilo, y tenga formación en ciberseguridad, incluso haya trabajado en el campo de la ciberseguridad y, digamos, se haya pasado de bando. El nivel de sofisticación y la educación va a ser radicalmente diferente y eso va a impactar en todo lo demás que hemos comentado. Luego la influencia y la exposición. No es lo mismo un actor que publique un post y lo lean 4 gatos a que lo publique, por ejemplo, un actor muy reconocido que es administrador de un foro. El nivel de influencia va a estar directamente relacionado a la exposición. Cómo de expuesto está el foro, cómo, digamos, de alcance tiene todo lo que haga y cómo puede influir en otros actores que compartan su misma comunidad, ¿vale? Todo eso también lo tenemos mapeado. Y antecedentes e ingresos, esto también es importante. Es un actor que ya ha sido, digamos, pillado antes, es un actor que tiene un historial delictivo demostrable, tiene altos ingresos, no los tiene. Eso va a influir también en sus motivaciones, no solo presentes, sino también futuras, ¿de acuerdo? Dale, siguiente. ¿Cómo se visualiza todo esto? ¿Vale? Esto es simplemente un mapa conceptual. Dentro de unas temporadas, esperamos que cortas, podremos enseñaros una demo de esta visión ya interactiva, ¿vale? Pero por ahora quiero que lo visualicéis como un mapa colmena, donde por un lado tenemos lo relacionado al pilar de actividad, el activity, recordad todo lo que empieza por A, y por otro lado la parte del P, del pain, del dolor, ¿vale? Lo que reconocemos del actor que hemos estado contando actualmente. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación, siempre, siempre, siempre va a haber un mapa de actividad, siempre. Porque recordemos que es lo que no directamente está relacionado con el actor, sino con lo que ha hecho, ¿vale? Una publicación en un foro, una conversación en privado con otro actor, de la que hemos tenido constancia, lo que sea. Y por otro lado, la parte del pain, que es todo el conocimiento que obtenemos a partir de varias investigaciones. Es decir, todo lo de la derecha se nutre de varios pilares de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos el esquema del color, ¿vale? Vemos que todos los esquemas, tanto el rojo como el azul, tienen 3 grados de color. Digamos, el clarito, el mediano y el oscuro. Esto es relativo a la importancia que le damos nosotros a lo que conocemos de él, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto es una investigación real en la que, oye, tenemos claro que este actor tiene como motivación la ganancia financiera, que es A251, ¿de acuerdo? Tenemos claro también que por las conexiones que tiene con otros grupos o actores, forma parte de un grupo organizado, por lo tanto le asignamos a 1.2. Sabemos también que a nivel de infraestructura opera un VPS, porque lo tenemos localizado vía IP, opera entonces A3710, ¿de acuerdo? Entendéis un poco el concepto. Al final lo que intentamos es que este lenguaje, como os comentaba al principio, sea universal. Totalmente universal. No me importa si reinserción baja, como ahora veremos, lo llamamos aquí como tal y en inglés lo llaman de otra manera. Para nosotros es P161 y es como debe ser tratado, independientemente del idioma que utilices en nuestra plataforma, etc., etc. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre con la parte del dolor. Tenemos los 3 niveles, dependiendo un poco de la letalidad, digamos, que consideramos internamente que puede hacerle daño al actor. Y fijaros, tenemos, por ejemplo, la lealtad,
Tenemos hasta mapeado el grado de lealtad que creemos que puede tener hacia su propio equipo o hacia su propia comunidad. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, aunque no lo creáis, a veces sí hay honor entre ladrones, ¿vale? A veces sí hay honor entre ladrones, entonces no penséis que por el simple hecho de que son cibercriminales van a traicionar a los suyos por el motivo que sean. Hay mucha gente que no lo va a hacer. De hecho, todos estos perfiles, que podrían incluso, esto Ainhoa os lo podría contar mucho mejor, que es la parte de la criminalística, está muy relacionado, ¿vale? Posiblemente alguien muy leal no tenga una motivación estrictamente financiera en la parte de actividad, sino tenga una motivación mucho más política. Que esto lo hemos visto en actores que son mucho más activistas, mucho más políticos. No es nada fácil hacer que un actor activista traicione a los suyos. De hecho, es muy complicado entrar a esa gente, mucho más que a los que tienen, por ejemplo, ganancias financieras o son operadores de ransomware, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto es nuestro mapa colmena, donde por cada investigación y por cada actor de manera independiente tendréis siempre un mapa de este tipo, que va a ir cambiando con el tiempo, a medida que se realicen más investigaciones, a medida que nuestros investigadores realicen más análisis y sacamos más informes, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a hablar un poco de lo que nos diferencia a nosotros de nuestros competidores, que en general están un poco al otro lado del charco, ¿no? Bueno, lo primero es que hemos querido suplir esa carencia un poco de que no había una solución nacional que proveyera de esa inteligencia nacional y se quedara un poco pues aquí en lo que es España, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues nos alegra bastante el poder desarrollar este tipo de soluciones y que sean pues ese producto nacional. Pero luego, si nos vamos a lo técnico también, una de las cosas que creo que nos diferencian bastante respecto a otros frameworks o otras plataformas que son muy conocidas es que sí que tenemos un monitoreo continuo de todos esos foros y comunidades de underground. Jorge y yo tenemos una broma que repetimos mucho, que es que nosotros somos un 24/7, porque tenemos la suerte de que yo soy diurna y él es nocturno. Entonces, estamos presentes a todas horas y en todas partes del mundo, por así decirlo, ¿no? Siempre hay uno despierto. Esperamos en el futuro ser más y no tener que tanquearnos el 24/7. Pero sí que es verdad que hemos descubierto que tenemos tiempos bastante mejores que prácticamente todas las plataformas. Es decir, detectamos las cosas antes. ¿Por qué? Por costumbre. Yo creo que es algo que ya nos sale como un poco innato, es parte de la experiencia y también es un poco la parte buena de que no sea todo automático y que no sea toda una inteligencia artificial, ¿no? Que al final, pues, a ti o sea, a ver, os pongo el ejemplo un poco trasladándolo a un panorama más normal, no tan cibercriminal, pero el típico WhatsApp que recibes de un colega de ¿te has enterado de tal? Pues a nosotros nos pasa en el mundo del cibercrimen. Yo creo que a otras plataformas no las avisan así por privado. Entonces, bueno, tenemos esa suerte de que podemos hacer como esa monitorización continua que no nos cuesta porque ya prácticamente lo tenemos súper integrado. Luego también este análisis que hemos comentado de esos patrones de comportamiento, ¿no? Esa adaptabilidad que hemos creado que prácticamente en cualquier idioma y junto con cualquier plataforma, pues los que seáis analistas me entenderéis que si pudierais poner el nombre de un actor y te soltara toda esa información, pues a ti a lo mejor te ahorra un mes de trabajo de estar estudiando el contexto, la personalidad, el idioma, el slang, el no sé qué. Ahorramos en ese sentido, creemos que un trabajo en la operativa que puede ser bastante digno de valorar, ¿no? Porque a veces vamos con prisa, vamos sin tiempo, necesitamos sacarlo ya. O a veces tenemos que coger la prudencia y, oye, si tienes un framework que te avisa de cómo y cuándo puedes hacer una cobertura y utilizarla, pues también nos va a agilizar mucho la optimización de los recursos. Y luego también, pues esa correlación de los indicadores técnicos para identificar esas conexiones ocultas. Al final nosotros todo esto por detrás va con todo cruzado y nos permite identificar pues muchas cosas que se pasan por alto de normal, ¿no? Es decir, al final como estamos analizando tanto la conducta humana, es esa capacidad un poco de decir, es que este tío que dice ser A es también este tío que dice ser B. Es que las dos son la misma persona. Y además tenemos los datos para demostrarlo. Y eso es bastante útil porque dejaríamos de llenar el panorama de miles y miles y miles de nombres, que al final esto es como en un Excel quitar los duplicados, ¿no?
Pues es un poco la tarea que nosotros hemos querido llevar a cabo. Y luego en la parte humana, como ya hemos hablado tanto de esa parte del dolor, que es la parte favorita de los dos, todo el tema de la psicología. Al final esto es un poco como el arte de la guerra, ¿no? Conoce a tu enemigo para poder vencerle. Pues con ese análisis psicológico detallado creo que ya nos estamos poniendo a la vanguardia por delante de la mayoría de productos que hay hoy en día en el mercado. Al final, analizando todas estas vulnerabilidades personales y esos puntos de presión a toda la gente que utiliza coberturas, incluso a la gente que no las utiliza, pero oye, a lo mejor podría empezar a utilizarlas a raíz de todo este framework, le va a facilitar mucho la vida, porque al final, digamos que el tema de las coberturas entra mucho en juego esa inteligencia emocional y social, ¿no? Esa capacidad, no me gusta llamarlo manipulación porque tiene una connotación negativa, pero al saber todas esas vulnerabilidades personales y esos puntos de presión, es que podemos llevar las coberturas prácticamente por donde queramos, porque ellos no saben que lo sabemos. Entonces, al final estamos jugando con una mano de cartas que ha sido un poco previamente amañada, ¿no? Y también jugamos mucho con el tema de la lingüística, como os ha comentado Jorge. En todo este trabajo hemos visto que un actor hable un idioma no quiere decir que sea del país donde dice ser, pero es que más allá, a veces el uso de ciertas expresiones y el uso de nuestro lenguaje natural a la hora de hablar nos permite identificar identidades que dicen ser distintas, pero con un buen análisis del lenguaje vemos que en realidad no son distintas, que es la misma persona, porque tenemos formas únicas de expresarnos. Si al final tú vas juntando todo eso, se te hace una bola donde estás continuamente evaluando el ecosistema criminal y al final vas estando muy actualizado entre las dos vertientes. Así que creo que eso es uno de los puntos a favor que pueden tener el utilizar un poco este tipo de framework, ¿no? Y luego también a nivel pues, de cara al cliente hemos hablado mucho de, oye, a los analistas lo que nos facilita la vida. Al final pues no puedes olvidar de que hemos sido analistas muchos años y pues hemos creado un poco esta herramienta como para nosotros, ¿no? Esto al principio fue un uso y disfrute, pero luego pensamos, no, pero es que podemos realmente ayudar a muchísimas empresas y ayudar a muchísimos clientes con esto. ¿Por qué? Primero, por la optimización temporal de la que os hablaba un poco antes. Si yo parto de la base de que ya recibo toda esta información y que encima se me va actualizando en tiempo real y conforme ocurren los hechos yo voy recibiendo nueva información, si tengo un equipo de analistas dedicado, les estoy reduciendo el tiempo, los recursos y la carga de trabajo, por lo tanto mis analistas podrán dedicarse a otras tareas que quizá aporten más valor que tener que estar persiguiendo a un tío, estudiando el contexto y a ver ese tío de qué va o de qué deja de ir. Y también, si no tengo ese equipo de analistas, pues incluso para nosotros mismos, ¿no? Es decir, vale, no dispongo de un equipo, pero entonces a lo mejor puedo de cierta forma suplir un poco esa falta que tengo a nivel de personas con este tipo de framework para por lo menos poder tener esa capa de conocimiento real de las amenazas y no quedarnos pues en esos informes que no se lee nadie y que al final pues en el panorama de las amenazas decimos todos siempre las mismas 4 o 5 amenazas cuando eso pues la verdad es que está dejando de ser real y está cada vez se queda más lejos. Luego también la eficiencia de los recursos. No hay que olvidar que bueno, aquí sabemos que el coste económico nos importa a todos y que siempre queremos reducir un poco los recursos por el tema de coste-beneficio. Pues si nosotros, como hemos hablado antes, tenemos esta capacidad de integrarla a nuestro flujo de trabajo y hacerlo más eficiente, nos vamos a ahorrar bastantes recursos. Suele pasar que necesitas de varias herramientas para suplir todas estas necesidades más la capa humana que hay que añadirle. Pero pensamos que con una herramienta que sea esa navaja suiza potente que te lo aúna todo y te lo reúne todo, pues también vas a poder aumentar esa parte de la eficiencia. A todos nos pasa de que necesitamos, pues tenemos una herramienta que sea para credenciales, otra herramienta que sea para exposición, otra herramienta de OSINT que sea para el análisis de VIPs. Pues ahí nos surgió un poco de la mano de Minerva y de la plataforma que vendrá en algún momento después en las siguientes temporadas, decir, me encantaría tenerlo todo en una plataforma, me encantaría no tener que estar contratando 10 productos distintos para satisfacer mis necesidades. Así que también pues vamos un poco encaminados a dar esa solución, ¿no? Esa navaja suiza
para equipos técnicos, que te permita tenerlo todo centralizado y que luego todos esos datos también se crucen, que saquemos conclusiones de todos esos datos, ¿no? Cosa que estamos viendo que en el tema de los proveedores actuales, pues como no hay esa colaboración y no hay ese cruce de datos, no está ocurriendo y vemos que es muy necesario que eso empiece a pasar para comprender el panorama de forma global. Y luego, por último, pues todo el tema financiero, ¿no? Todo el tema del ROI, al final, pues cuanto más eficaces nos hagamos y más optimicemos tiempo y recursos, obviamente vamos a poder mejorar muchísimo pues, nuestras métricas también a nivel financiero. Y sobre todo, pues a nivel también de tener que invertir en ciberseguridad, que cada día es más necesario. Todos hacemos esa apología un poco de hay que invertir en esto, hay que invertir en esto, antes de que te pase, invierte para que no te pase, pues un poco el decir, vale, pues lo mismo, si pongo un poco aquí una parte de la inversión, me voy a ahorrar pues muchos problemas a futuro. Si encima tengo un producto que, pues ahora hablaremos un poco de eso para terminar, que me puede prevenir ataques con meses de antelación, pues obviamente ahí es todo ganancia. Y luego, por último, a nivel de coberturas, pues al final esto es valor humano, aquí no hay IA, no hay automatización, ¿no? Que parece que se nos está yendo a veces un poco la cabeza intentando sustituir a las personas con toda esta tecnología. Sí que tenemos la parte de RFIs típica y clásica que se conoce mucho en Intel, ¿no? Que es esa solicitud de información, de a ti te preocupa un tema, te preocupa un hecho y quieres que te informen específicamente de ello, que eso es algo que a Jorge y a mí pues, se nota bastante bien, la verdad, ya que creo que llevamos pues, 6 o 7 años haciéndolo. Luego también hemos hecho muchísimo hincapié en la venta de accesos y aquí es donde os quería hablar un poco de la prevención. Hemos tenido casos de éxito de detectar ataques de ransomware con 3 meses de antelación. Creo que eso es algo que no puede decir mucha gente. ¿Y cómo? Pues monitorizando la venta de accesos hemos logrado, por ejemplo, saber qué initial asset broker tienen relación con ciertos afiliados de ransomware y hemos visto que en la cadena, en la kill chain de ataque, ahí hay en la fase inicial, donde a veces no nos paramos lo suficiente a mirar qué está pasando, hay una interconexión, ¿no? Porque al final les están vendiendo ese acceso, esa puerta de entrada. Pues al final, si tú avisas al cliente, oye, hay una venta de acceso que es tuya y sabemos a ciencia cierta que esto va a terminar en un grupo de ransomware, si atajas ahí, estás evitando un ataque de ransomware que todos sabemos lo que nos asusta, lo que nos paraliza y lo que daña el tejido empresarial. También jugamos mucho con el origen de las filtraciones. Hay 1000 herramientas que os van a dar credenciales de todos tipos, a nivel online, a nivel plataforma, muchísimos. También nos hemos encontrado el problema de que, vale, yo como analista me dices la credencial y me dices el correo electrónico al que corresponde, pero ¿y el origen? ¿Pero y esto de dónde sale? ¿Cómo puedo yo analizarlo? Bueno, pues ahí también nosotros hacemos mucha incidencia en que hay que proporcionar respecto a esos leaks un valor añadido. Te tengo que hablar del origen del leak y te tengo que dar un seguimiento del mismo. Ese leak, ¿dónde se está vendiendo? ¿Quién lo está comprando? ¿Qué se va a hacer con él? Toda esa información creemos que es pues, donde realmente nos tenemos que centrar y no quedarnos solo en esa exposición de un usuario y una contraseña. Y por último, pues nuestro fuerte, que son esas comunidades exclusivas, ¿no? Que llevamos años granjeando y que al final pues, extraemos esa inteligencia de este tipo de comunidades y de grupos, que es lo que está enriqueciendo a su vez todo esto. Si entendemos cómo ellos funcionan, es cuando nosotros vamos a poder desarrollar defensas eficaces. Pero si no nos paramos a entender qué los mueve y qué los acciona, es imposible por nuestra parte que realmente podamos considerar que nos estamos protegiendo adecuadamente. Vale, bueno, pues ahora vamos con el demo time, ¿vale? Lo que os comentaba y no de la plataforma, estamos ahora mismo fraguando una propietaria, ¿vale? Se llama Trousa. Trousa va a ser la integración completa de todos estos servicios y tanto a nivel producto como a nivel servicio como Minerva. Va a integrarlo todo de manera transversal, ¿vale? ¿Cómo va a funcionar? Vale, desde un punto de vista de lo que comentábamos con Minerva, nuestros investigadores, cuando vayan a realizar los informes, después de haber tomado sus notas y demás, por detrás se van a procesar todos esos datos con el conocimiento que ya se tiene de Minerva, tanto de la parte de actividad como de la parte de dolor, y
ese procesamiento se va a realizar en tiempo real. Es decir, cuando el propio investigador esté realizando su informe, integrando las entidades encontradas dentro de Trousa, lo que le va a salir es el mapeado, esa digamos, mapa colmena que hemos visto anteriormente, en tiempo real, donde él va a poder decir, oye, aparte de todo este trabajo que me estás ahorrando, quiero yo modificar o quiero yo añadir estas sutilidades a nivel más humana, como la paranoia o como el estado mental o el mood que conocemos del actor, para luego que Trousa por detrás diga, oye, el cliente A quiere buscar información sobre el actor Z. Perfecto, nos metamos, tenga todas las investigaciones relacionadas por A o por B a ese actor, ya sea porque ha sido de primer grado por su propia autoría o porque sale relacionado al actor que sí es de primer grado. Y todos los datos que tenemos a nivel del olor de él, como puede ser el origen, posibles orígenes, TTPs en cuanto a, oye, su modus operandi, su nivel de paranoia, etc. ¿De acuerdo? Entonces, pasa ahora el vídeo y lo que vais a ver aquí básicamente es la alfa de cómo funcionaría en tiempo real si fuerais un investigador, ¿vale? Dale al play, bueno, al siguiente. Vale, hemos pixelado obviamente la información porque estos son investigaciones reales con información sensible. Entonces, se ha quedado pillado, dale, otra vez. Se ha quedado pillado, a ver. No funca el vídeo. ¿No funca el vídeo? Pues debería funcar el vídeo. A ver, dale ese. Dale una vez, solo una vez. No, una. A ver si estamos pausando y... La impaciencia. Otra. No funca. No Te va a tocar explicar la pelo. Lo explico yo, no os preocupéis. Vale, bueno, el analista, el investigador, disculpad, trabajaría con la información en RAW, que sería la parte de arriba, ¿de acuerdo? El modo texto. Donde él puede editar, escribir todo exactamente igual. Luego, se asigna un identificador, ¿vale? Nosotros dentro de Trousa tenemos un identificador tanto para un actor como para una actividad. Básicamente sigue la nomenclatura SK- y el identificador en modo hash, ¿de acuerdo? Posteriormente, en tiempo real por detrás, se procesa toda esa información que lo hacemos mediante NLP, ¿vale? Y al investigador se le digamos, entrega directamente todo el mapeado en modo texto y en modo JSON, para que vaya a la plataforma por si se quiere trabajar vía API, de todas las entidades, ya sea a nivel de actividad o ya sea a nivel de dolor, ¿de acuerdo? Se le explica el por qué, que es lo más importante. Es decir, no solo nos marca, oye, actor, origen, inglés, o actor, Rusia, da igual. No, se nos explica exactamente la razón con los hechos que el investigador ha mandado dentro de su información en RAW, que sería la parte de arriba, ¿vale? Esto también es crítico porque de cara a diferenciar investigadores y analistas, lo que hace el investigador es simplemente recolectar la información, volcarla y verificarla, pero es el analista el que finalmente ata los cabos, hace esas relaciones por debajo de la máquina. Y es muy valioso que el analista que no ha realizado la investigación vea el por qué se le ha asignado una entidad en concreto a cierto actor, ya sea a nivel de actividad o a nivel de paint, ¿vale? Un caso de éxito, ¿vale? Que tuvimos, además real. El resultado, voy a empezar por el resultado, ¿vale? Identificamos un acceso bastante crítico a administración pública de un país de Latinoamérica, ¿vale? Un acceso gubernamental. ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Bien, nosotros identificamos inicialmente un actor que para nosotros era relevante por el tipo de actividad que tenía, las comunidades donde se movía, etc, etc. Lo que hicimos con Minerva fue analizar todas las actividades de ese actor, desde las investigaciones previas que teníamos hasta actividades en foros, publicaciones, mensajes en canales de Telegram, etc. Volcamos toda la información y Minerva nos dio su perfil, ¿vale? Tanto a nivel de actividades como a nivel de dolor. Eso nos permitió, a partir de ver que su estado mental era muy bajo porque estaba depresivo y su nivel de paranoia era bastante bajo por culpa precisamente de ese estado mental que comentábamos, nos permitió elegir al mejor investigador para la tarea, ¿vale? Entonces, esto se le asignamos la cobertura a uno de nuestros mejores investigadores y básicamente lo que hicimos fue conseguir meter una cobertura, lo que consideramos de alto perfil, para este actor, que no tenía nada que ver con la venta de un acceso, era simplemente para tener seguimiento. ¿Qué derivó de todo esto? Pues precisamente que el propio actor acabó dando información muy valiosa que nos llevó a un acceso
que no estaba en venta, que el propio actor estaba ofreciendo en venta privada, a un acceso gubernamental, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que estamos hablando de un acceso gubernamental que no estaba siendo ofrecido de manera pública, no estaba en foros de comunidades y estaba siendo directamente trasladada la información a uno de nuestros investigadores, ¿vale? Esto es para que veáis la importancia de mantener coberturas de alto perfil, lo que ayuda a Minerva a perfilar cuál es el investigador idóneo para esa tarea y lo que nos ayuda a prevenir, que es al final lo que hacemos en Syndicate, ¿de acuerdo? Por último, ¿cuál es el futuro de todo esto? ¿Qué es lo que buscamos conseguir? Vale, lo que buscamos conseguir es que Minerva sea el lenguaje horizontal y universal que se use a nivel nacional para inteligencia. Ciberinteligencia, concretamente, sobre todo relacionado con el cibercrimen. Ahora mismo Minerva, todas las entidades están 100% enfocadas al cibercrimen, entidades underground principalmente, ¿vale? Incluye ransomware, foros, etc. En un futuro es posible, muy posible, que incluyamos más entidades que nos permitan extender mediante módulos esas necesidades. Por ejemplo, necesidades más relacionadas con el ciberterrorismo, necesidades más relacionadas con el blanqueo de capitales, etc., etc. Entonces, todo eso es lo que vamos a acabar integrando en Trousa, que como digo es la plataforma propietaria, y esperamos ya dentro de no mucho, un par de meses, tener ya una POC disponible para todos aquellos que queráis pasar y ver realmente y palpar cómo funciona la plataforma con el framework de Minerva y también con el resto de microservicios que vamos a implementar, como lo que es la exposición de credenciales, todo el tema de assets a nivel de exposición, etc., etc. ¿De acuerdo? No sé si quieres añadir algo más respecto a esto, ¿no? No. ¿Todo ready? Lo has añadido Pues todo, hasta perfecto. aquí, chavales. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia y espero que os haya gustado y que hayamos conseguido el objetivo, que era darle valor a esa parte humana del cibercrimen. Un aplauso, por favor, para ella.